Bienvenidas, bienvenidos. Como venimos anunciando, vamos a iniciar la presentación del nuevo volumen de Ismundi, Historia del Mundo Ibérico, desde los orígenes a las independencias. El nuevo volumen que se llama La Corte y la Sociedad Cortesana en el Mundo Hispánico, siglos XVI a XVIII. Nuestra reunión va a tener 1 hora y media de duración. Y bueno, yo soy Jacqueline Sarmiento, voy a estar coordinando, ayudando a moderar los tiempos, que es una tarea no tan grata, y pido disculpas anticipadamente por eso. Entonces, esta colección tiene una dirección que está compuesta por 2 universidades, la Universidad de Cantabria y la Universidad Nacional de La Plata. Y vamos a comenzar entonces desde esta afiliación, desde este origen en estas 2 universidades, vamos a comenzar nuestra presentación. Yo voy a comentar primero ahora los tiempos que va a tener cada parte de nuestra sesión y luego los voy a recordar en el chat cuando estemos a unos 2 minutos de terminar. Les voy a comentar que el tiempo se está acabando. Entonces vamos a comenzar con la presentación de Emir Reitano y Tomás Mantecón de 10 minutos. Luego vamos a pasar a la presentación desde la dirección de Ismundi con Benita Herreros. La presentación de los editores, la presentación de Benita de 5 minutos, de nuestros editores 15 minutos y luego nuestros comentaristas que serán presentados oportunamente de 15 minutos para cada uno para él y ella. Y vamos a dejarnos unos 20 minutos finales para un debate. Si tienen preguntas o comentarios, pueden ir colocándolos en el chat y yo las voy a recoger o pueden guardarlas para el final. Van a ser válidas las 2 modalidades. Entonces, bueno, le paso la palabra a Emir Reitano, quien es profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, director del Chaya, que es el centro de estudios desde el cual está llevado adelante el proyecto de Ismundi. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Espero que se me escucha bien. Bueno, perfecto. Después de estas complicaciones técnicas que hemos tenido, aquí afortunadamente estoy con un teléfono muy terriblemente pequeño y los veo encima de una forma diminuta. Así que simplemente pocas palabras. Yo quería comentar algo sobre lo que es Ismundi y la construcción de lo que fue esto, que ya lleva más de un lustro, ¿no? Porque empezamos a hablar de este proyecto en el 2014 y un proyecto que tuvo sus idas y vueltas y que tuvo un impulso inicial muy, muy fuerte. Después tuvo cierto amesetamiento porque primero en el 2017 sacamos 2 libros, uno coordinado por Susana Truchuelo de Cantabria y quien les habla, que se llamó Las Fronteras del Mundo Atlántico. Luego salió Familias en el Viejo y Nuevo Mundo, coordinado por Ofelia Rey Castelao y Pablo Cowen, también de esta casa, y Ofelia de Santiago de Compostela. Y después de eso, la idea que teníamos era sacar un libro por año y la pandemia, algunas cuestiones burocráticas nos han llevado a retrasarnos mucho sobre algunos cambios también institucionales, nos han llevado a retrasarnos mucho en esta colección que, pese a todos los avatares, está afortunadamente activa y muy viva, ¿no? Y así fue que salió el texto de Imiscos Beunza, del País Vasco, y de Víctor Pereira, sobre redes y relaciones entre Europa y América, y este que hoy estamos presentando aquí, ¿no? El de Marcelo Luzi, de Puerto Rico, de Camilia González, de México, y de Guillén Berrendero, de la Universidad Juan Carlos, ¿no? de España, Rey Juan Carlos.
Esta es la primera vez que no tenemos un platense, un oriundo de nuestra universidad, lo que nos llena de orgullo, porque esto significa que la colección crece, y este texto, La corte y la sociedad cortesana en el mundo hispánico, es realmente para nosotros un orgullo tenerlo aquí y poderlo presentar. Como les decía, esta colección está viva, muy activa, y pronto, digamos, el texto sobre redes y este que estamos presentando salieron entre el año pasado y podríamos decir, y pronto tendremos 2 textos que están en marcha, uno que ya está listo, que es el de Antonio Escobar y de México, de Ciesas, y Guillermo Quinteros, de esta casa, que es expresiones políticas, materiales y simbólicas de los procesos reformistas liberales en Iberoamérica durante el siglo XIX, y que afortunadamente, si todo va bien y no se nos complican las cosas, estará pronto a la vista. Y otro texto de Israel San Martín, de Santiago Compostela, y de Tomás Sansón, de la Universidad de la República de Uruguay, que será sobre historiografía. Es decir, que afortunadamente vamos a tener 6 textos, tenemos prácticamente, bueno, 4 ya publicados y 2 más en danza, lo que es para nosotros realmente un orgullo, y es mérito también de alguien que hoy no va a hablar, pero que está presente, que es en gran medida el motor de esto, que es Víctor Pereira. Víctor Pereira, colega nuestro, querido colega, es quien nunca baja los brazos. Y quiero tener unas palabras de agradecimiento a él, porque Víctor realmente ha hecho mucho por esta colección, se pone todo al hombro con mucha responsabilidad, mucha seriedad. A veces me preocupa que se afecte la salud con estas cosas que lleva encima, pero bueno, pero esto es mérito de él en gran medida, y no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Bueno, y cedo la palabra a Tomás. Gracias a todos por estar aquí, y prometí ser breve y así lo hice, y bueno, lamento y me disculpo por entrar muy tarde, pero la tecnología no es mi fuerte precisamente, ¿no? Así que les agradezco, y Tomás, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Emir, y bueno, me sumo también a las parabienes del cumpleaños, ¿no? Sí, casi es una década desde que se empezó a elaborar un poco la idea de esta colección, que surgió un poco al hilo de otras colaboraciones anteriores. Como todas las cosas, cuando irrumpen o cuando nacen, tienen un background pues mucho más profundo, ¿no? Y en esta labor pues sí que quiero subrayar la importancia de la aportación que durante décadas han hecho María Inés y Carzoli y María Luz González Mezquita para propiciar estos espacios de diálogo, de encuentro entre historiografías ibéricas y latinoamericanas, ¿no? O iberoamericanas, mejor dicho, ¿no? Y yo creo que un poco con esta filosofía, yo recuerdo las conversaciones en las que surgió la colección, y fue más bien en el entorno de un curso de doctorado que inicialmente se iba a impartir de forma presencial, al final lo tuvimos que hacer en remoto, hace ya mucho tiempo, como bien recordaba Emir, en el curso 2013-2014. El curso iba a durar un mes más o menos, o 2 meses, en formato abierto, digital, pero al final fueron 6 meses y fue muy grato, ¿eh? Tuve el placer y la ocasión de participar y dialogar con colegas argentinos de todo el país, de muy diferentes ramas de conocimiento, sobre materias relacionadas con temáticas que a mí especialmente me interesan en el campo de la historia de la violencia, ¿no? Y la colección surge con ese espíritu de diálogo entre historiografías. Por eso, desde los primeros números se buscaba también que hubiera un editor correspondiente europeo y uno americano, ¿no? Para que propiciara ese equilibrio y generara esos ámbitos de conversación en torno a grandes temas que podían preocuparnos, y que de hecho, como ha relatado muy bien
Emir, pues así ocurre, ¿no? Se han repasado las fronteras, las familias, las redes, las relaciones, el espacio de poder cortesano, etcétera, ¿no? Es decir, es una empresa que podríamos llamar millennial, y que esperemos que a lo largo del milenio, pues como todo, a pesar de que somos muy malos, como ha recordado Emir, y Víctor también lo conoce bien, y los colegas de la UC también, somos muy malos, malísimos haciendo los papeles y los trámites administrativos, pues parece que somos relativamente buenos para sacar adelante a pesar de todos los proyectos, ¿no? Y este es un ejemplo magnífico de todo esto. ¿Tenemos margen de mejora? Desde luego que sí. Podemos ir avanzando en la línea en que los volúmenes cada vez sean menos compilatorios y más codificadores, como dicen los juristas, ¿no? En los que la conversación no se ubique en el espacio en el que uno participa con su propio texto y de autoría, sino que se propicie una historia más integrada, más comparada. Pero seguramente esto es cuestión de tiempo y de ir engrasando la maquinaria. Y luego, como decía, también habrá que ir superando esas dificultades o estorbos, como dirían los ilustrados, ¿no? De tipo administrativo, el estorbo del tiempo, del espacio, de la lejanía, y otro que nos impone nuestro propio gremio, ¿no? Es lo que podríamos llamar el paradigma de los Qs, ¿no? Que entran el Q1, Q2, Q3, Q4, Q3 ya suena mal, ¿no? Porque el mismo nombre lo dice, ¿no? Y bueno, pues digamos que afortunadamente gozamos de una magnífica mala salud, pero que siga durando todo el milenio, como decía. Felicito a los autores de este último volumen porque tiene un aspecto tan atractivo y tan estimulante como los tres que son anteriores, y estoy seguro que ni este ni los que vengan después nos van a defraudar. Así que por mi parte, nada más, enhorabuena a los autores y enhorabuena también a todas las que en primera fila también estáis colaborando para que la empresa siga viva, ¿no? Pues bueno, buenas tardes a todos. Para mí es verdaderamente un placer intervenir muy brevemente. Ya os lo digo, que ya podremos enseguida comenzar con la verdadera presentación del volumen, pero intervenir muy brevemente como parte de este equipo de dirección de la colección Ismundi, del que formo parte junto con mis compañeros de la Universidad Nacional de La Plata, Víctor Pereira y Jacqueline Sarmiento, mi compañero Rubén Castro de la Universidad de Cantabria. Y he de decir que a esta tarea de dirección, los tres miembros más jóvenes del equipo nos hemos unido recientemente. Con esto de la pandemia ya mi marco cronológico se ha perdido bastante y ya no recuerdo si fue en 2021 o en 2022 cuando nos incorporamos, pero en cualquier caso sí que quiero señalar que este libro que vamos a presentar también es heredero, ¿no? Y fruto del trabajo del equipo de dirección previo, que estaba formado por Víctor Pereira, que continúa hoy día en la dirección, y por Susana Truchuelo de la Universidad de Cantabria, que nos ha pasado el testigo a Rubén Castro y a mí. Tampoco quiero olvidar mencionar también el trabajo de Sebastián Sisto, secretario de redacción, que es un pilar fundamental también dentro del trabajo que hacemos para que esta colección salga a la luz, y el trabajo también del Comité Científico Internacional, pues a cuyos miembros preciso agradecer nuestra participación en este proyecto. Esta colección Ismundi, Historia del Mundo Ibérico del Antiguo Régimen a las Independencias, pues nació como fruto de esta colaboración entre investigadores de universidades del norte de España, de universidades argentinas, como recordaba Tomás, ¿no? Y es resultado de esos intereses por comprender a través de ese enfoque comparativo los fenómenos y procesos históricos que se desarrollan a ambos lados del Atlántico. También es fruto del interés por comprender los mundos ibéricos de forma conjunta, de una forma más integradora, ¿no? que subraye esa historia compartida. Y un poco repasando un poco el funcionamiento de la colección, pues recordar que cada volumen es coordinado por dos, o en este caso 3 editores científicos que definen los objetivos, definen la orientación del volumen, invitan a los especialistas a que consideran más adecuados para participar en el mismo con su capítulo, pero esa variedad de contribuciones
gira en torno a un eje central que permite que, a pesar de esa diversidad de estudios de caso, exista una coherencia interna, los capítulos dialoguen verdaderamente entre sí, se logre una obra que toma en su conjunto ayuda a una mejor comprensión del tema en torno al cual se organiza, y todos estos volúmenes, recordaros también pues, que son sometidos a un riguroso proceso de revisión por pares, que se han disponibilizado además en acceso abierto, y creo que eso además pues, dota a la colección Ismundi de un enorme valor añadido, que es garantizar esa accesibilidad de la ciencia. Un repaso muy breve a la colección. En 2017 vio por fin la luz con dos volúmenes. Las fronteras del mundo atlántico, coordinado por Susana Trucholo y Emir Reitano, que abordaba ese estudio de las márgenes, las fronteras de las monarquías ibéricas en la península ibérica, pero en Europa, en América, incluso en Asia también. Y las planteaba mucho más como espacios permeables, como espacios de intercambio, de encuentro, que como límites que favorecieran la separación. El segundo de los volúmenes, bueno, o primero, ¿no?, que surge también en 2017, el coordinado por Ofelia Rey Castelao y Pablo Cohen, que salió, como decía, en 2017 y que se centraba en las familias, cuyos miembros transitaron entre uno y otro lado del Atlántico. Hablamos de familias de la nobleza, virreyes, miembros de la administración y de la Iglesia, pero también se centraba en los procesos de migración, ¿no? Entonces, estos dos volúmenes iniciaron la colección con unos trabajos que realmente pues, tuvieron un impacto bastante importante de una forma muy rápida, ¿no? Una importante difusión, sobre todo también gracias a ese acceso abierto. Pero lamentablemente ese periodo sin publicaciones por fin, solo se rompió en 2022, ¿no? Y ahora ya estamos de nuevo en esa racha de publicar de forma continuada nuevos volúmenes. En 2022 se publicó El Redes y Relaciones en Europa-América, coordinado por Víctor Pereira y José María Imizcoz, que analizaba esas redes en Europa, en América. Se discutía en profundidad aspectos metodológicos, se abordaba las limitaciones y las oportunidades que ofrecía el empleo del paradigma relacional, y hoy es el placer de presentar este cuarto volumen de la colección, editado por Marcelo Luzzi, Iván Escamilla y José Antonio Guillén-Berrendero. Está la corte, este volumen, La corte y la sociedad cortesana en el mundo hispánico, siglos XVI al XVIII, que profundiza en el mundo y sociedad cortesanos en Madrid, los sitios reales, Nápoles, en las cortes virreinales americanas, y de nuevo traza esos puentes sobre el Atlántico que caracterizan tanto a esta colección. Y bueno, desde el equipo de dirección agradecemos enormemente a los editores, a los autores de este volumen y de los anteriores, ese trabajo realizado para sacar adelante los volúmenes. Y en este caso, bueno, pues tenemos el enorme placer de realizar esta presentación, que esperamos que se convierta también en algo, en una tradición, ¿no? Que a partir de ahora comencemos a presentar regularmente los volúmenes. Pues bueno, pues será un placer escuchar vuestra presentación. Muchísimas gracias. Vamos a pasar la palabra a los editores, que en este caso son tres, como dijo Benita: Marcelo Luzzi, José Antonio Guillén-Berrendero e Iván Escamilla González. Como les hayamos dicho durante la organización, les dejamos a ustedes la gestión del tiempo y de la decisión de qué decir y cómo organizar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, a todo el público asistente, sobre todo a los organizadores y directores de la colección. Por comentar un poco la historia, un poco del libro, o la intrahistoria del libro, en 2017 a mí me contactó Víctor Pereira proponiendo que coordináramos un volumen sobre la corte. En ese momento yo estaba como investigador postdoctoral en Argentina, en el CONICET, así que era el vínculo con Argentina y se solicitaba desde ese punto un vínculo con España. Finalmente, por avatares de la vida y de la situación pandémica, ahora mismo estoy en la Universidad de Puerto Rico, pero de entrada
contacté a dos colegas y solicité que también se incorporara Iván Escamilla desde México, porque nos parecía que podíamos dar una mejor visión de conjunto a aquello que Benita o el propio Emir o Tomás comentaban de la colección, esa idea de reflexión sobre el mundo atlántico, sobre el mundo iberoamericano y las singularidades del mundo cortesano, o que en el mundo cortesano implica el siglo XVIII. Nos parecía que una persona como Iván nos podía ayudar mucho en la coordinación y en la consecución también de autores y autoras que contribuyeran al mismo. Obviamente el proceso no fue sencillo. En el primer momento la distancia, al no estar habituados a la situación pandémica, era solo vía emails, entonces sabemos que no es tan fácil la reunión, o no era tan fácil la reunión vía email, pero conseguimos un grupo muy importante de autores que luego se modificó un poco, y quisiera agradecer ahora mismo públicamente a todos los autores que en un primer momento también aceptaron, pero que la situación de pandemia, bueno, les forzó a no poder terminar el capítulo, y entonces tuvimos que modificar ciertas cuestiones y se sumaron otra gente a la cual también agradezco enormemente, porque en mitad de un proyecto, o sea, supieron sumarse y supieron contribuir enormemente. El proyecto, como ven, entonces es casi desde 2018 en adelante, y tuvo un fuerte parón en el momento de la pandemia. Así que creo que forma parte un poco de la lógica que se estaba comentando acá y de los conflictos que genera o que generó el asumir ciertas responsabilidades pensando que íbamos a poder hacer todo porque estábamos encerrados en casa y teníamos todo el tiempo del mundo, que era mentira. Y bueno, creo que desde un cierto punto de reconocimiento de esa situación, también quiero agradecer a la editorial de la Universidad de La Plata, que supo tener paciencia. Así que en ese sentido queremos agradecerles, porque al principio no estábamos cumpliendo nuestros propios tiempos, pero nos parecía que era más lógico cuidar a nuestros autores. El libro, de entrada, en las discusiones que tuvimos con José Antonio y con Iván, o con Pepe y con Iván, iban más en cómo saber captar no solo las diferentes cortes, sino también cómo saber captar las transformaciones de los entornos cortesanos en una multiplicidad de prismas que se iban dando desde aquello que siempre pensamos como Madrid es corte o esas cortes europeas, y cómo eso que nombramos como sociedad cortesana podía informarnos de múltiples realidades también en sudamericano. En ese sentido, quisimos tener una primera parte, y si ustedes ven el libro, que va más enfocada en torno a lo que podemos nombrar gobierno de corte, y ahí tenemos un caso muy singular, que es aquello que en el siglo XVII, ministros favoritos, y luego dos casos de dos cortes que sí que queríamos traer, porque cuando una de las cuestiones que más veíamos es la no inclusión necesariamente, o hasta trabajos relativamente recientes, y con esto me refiero a los últimos 10 años, en Perú, cuando hablamos de la sociedad cortesana de la modernidad, y por eso queríamos incluir a México y el Perú como centros fundamentales, y también queríamos incluir cómo se formaba aquel príncipe que debía tener el oficio de reinar. En ese sentido, el trabajo de Cinzia Reca nos parecía fundamental, y nos incluía otro espectro geográfico, que era el espectro napolitano, con sus influencias imperiales. La segunda parte del libro sí que queríamos traer a colación todos aquellos prismas de análisis que puedan entenderse como
o que normalmente habían querido ser entendidos como cuestiones subsidiarias o que en la década de los 60 habían dado pie a análisis cortesanos desde la historia del arte. Nos referimos a religión, a literatura, nos referimos a el organigrama espacial y evidentemente quisimos incluir ahí aquello que nombramos como materialidad del mundo cortesano, que sería el trabajo económico que nos hace sobre la hacienda real. No tanto, y esto sí que quiero aclarar, no tanto desde los entramados de la lógica cortesana como desde cómo los entramados cortesanos ayudan a entender el gobierno económico o el gobierno de las reales haciendas en el conjunto de la monarquía hispánica que nos propone Andrew Bett. La última parte, y con esto yo termino mi breve comentario para dar paso a mis colegas, sería aquello que hemos querido ver como los dinamismos de la sociedad cortesana, analizando evidentemente el lugar de la nobleza y ese debate sobre nobleza como parte de la sociedad cortesana o lógicas cortesanas como lógicas propiamente cortesanas o no, y ahí el trabajo de Pepe Guillén me parece que es fundamental. Y queríamos abordar también el mundo de la performatividad de la vestimenta y también el mundo de la materialidad de la escritura y de lo cortesano implicado en el espacio público. Y ahí tenemos dos trabajos, el de Luis Leiva y evidentemente el de Antonio Castillo. Como ven, el libro pretende abordar es las dinámicas cortesanas desde la amplitud cronológica de la Edad Moderna, pero siempre intentando articular dinámicas comparativas y compartidas entre América y Europa, no verlos como mundos diferenciados, sino como mundos interconectados, que es uno de los objetivos principales de la colección, según nosotros los coordinadores lo entendíamos. Solamente terminar agradeciendo a Pepe Guillén y a Iván Escamilla que se sumaran a la coordinación de este volumen y evidentemente a todos y a todas las autoras, aquí veo a Beatriz Colombi también, a Ariana Giorgi, a Alejandro Cañeque, a Franco Beñiño, que he visto también por aquí, así que simplemente agradecerles a todos y a todas por aceptar esta invitación y por contribuir enormemente al desarrollo de la historiografía sobre la corte y el mundo cortesano. ¿Quién es que sigue? ¿Iván o José Antonio? Iván, sigue Iván, tú, termino yo. De acuerdo, Pepe. Bueno, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, saludar a todos desde México, lo cual para mí es importante subrayarlo, porque este proyecto, desde que Marcelo, ¿no?, se acercó a mí para comentarme que existía este proyecto, en el cual también participaría Pepe Guillén, de inmediato me atrajo participar en él por una razón muy especial, ¿no? Es decir, Marcelo, tengo que decirlo, además de ser un excelente coordinador, es un caso especial porque él, viniendo desde América, ha hecho una contribución muy importante a la historiografía sobre la corte en un momento muy especial de transición histórica, ¿no?, de la corte de Madrid, ¿no? Y entonces, de inmediato se plantea la posibilidad de tener un libro donde con tres miradas distintas, como las de los editores, pudiéramos tener, ¿no?, a Europa y América, ¿no? Y Marcelo, digamos que en medio de columnas de Hércules, ¿no? Estaba ahí Marcelo de pie, ¿no? Y creo que eso se refleja en el libro, ¿no? El libro refleja una historiografía que ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, ¿no? Cuando, yo recuerdo cuando hace por ahí de 2003, 2002, en algún momento a mí me plantearon
la posibilidad de hacer un trabajo sobre la corte virreinal de México, me di cuenta cómo era muy difícil, porque esos ámbitos cortesanos, ¿no? Los ámbitos cortesanos de América, de las Indias, estaban desconectados, ¿no? Historiográficamente de la historiografía sobre la corte en Europa, y que estaba ahí enfrente una enorme tarea que significaba, ¿no? Reconectar esos ámbitos, reconectarlos como los tuvieron en su momento, ¿no? Entre los siglos XVI y XVIII, y que había que construir de nuevo esos puentes a través de la historiografía para entender cómo las cortes virreinales, por ejemplo, en México y en Lima, pues no eran ámbitos separados, distantes, ¿no? Sino que por el contrario formaban parte de todo un conjunto de redes, ¿no? De las mismas redes que interconectaban en muchos sentidos las diferentes partes de la monarquía compuesta de España, y que era necesario releer absolutamente todo lo que se había escrito acerca de los virreyes y de la corte en América, para poder de nuevo entenderlo a la luz de lo mucho que se estaba trabajando ya respecto de las cortes en Europa, y particularmente la historiografía que ha trabajado como parte de este sistema político las cortes de la monarquía hispánica, ¿no? Las realidades de Nápoles, de Madrid, de Sicilia, de Cerdeña, ¿no? Es decir, se trataba de un trabajo importante, ¿no? El que había que hacer, y durante las siguientes 2 décadas es lo que hemos visto florecer a lo largo de este tiempo, ¿no? Una historiografía que ha abordado además desde muchas perspectivas el problema del estudio de la corte, de la sociedad cortesana, de la corte como parte de un sistema político y cultural en un ámbito tan extenso como el que tenía la monarquía española. De alguna forma, la búsqueda de autores que comprendieran todos estos aspectos, que los reflejaran, ¿no? Y que reflejaran la diversidad de ese mundo civilizatorio cortesano dentro de la monarquía española, desde el aspecto político, del aspecto cultural, religioso, financiero, de la circulación de información, etcétera, etcétera. De alguna manera, pues fue, creo que, una de las partes más interesantes, ¿no? de este trabajo, ¿no? Cómo plantearnos la reunión de un grupo de autores que dieran cuenta de todo lo que ha ocurrido de manera tan interesante en los últimos años, ¿no? Yo diría, ¿no? A reserva de lo que seguramente dirá de interés José Antonio, que lo logramos de alguna manera, y pues simplemente quiero agradecer de nuevo a la dirección de la colección por todo lo que se ha hecho para favorecer proyectos de esta naturaleza, y de nuevo a mis colegas por el resultado de este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar yendo para el cierre de la presentación de editores con José Antonio Guillén Rendero. Muy bien, muchísimas gracias, Jacqueline. Bueno, en primer lugar, gracias a todas las personas que han asistido a esta presentación. No quiero dejar de agradecer a los editores, a los directores de la colección, caras conocidas ya de hace mucho tiempo, y que siempre es un placer reencontrarnos, ¿no? Aunque sea virtualmente, puesto que hacerlo físicamente probablemente hubiese costado mucho dinero, y los presupuestos son exiguos como los de la monarquía de España en el siglo XVII, ¿no? Quiero ser muy breve para cumplir con los ajustados y germánicos tiempos que nos han impuesto desde el otro lado. Decir que el verdadero muñidor de esta obra es Marcelo Luzzi, ¿no? Marcelo fue el seductor perverso que nos lanzó este reto hace ya muchos años, como habéis dicho, y Iván siguió, yo seguí la senda de Marcelo, porque es muy complicado decirle que no a un argentino que ha pasado por la corte, y esto, sobre todo una persona tan brillante como Marcelo, planteó de una manera clara este proyecto, y a mí se me hizo muy difícil decirle que no, aunque casi todo el trabajo lo ha hecho él, ¿no? Este libro es un texto que pretende recoger una serie de trabajos, como ya ha sido dicho por Iván y por Marcelo, sobre un tema que, por otra parte,
tiene una larga tradición historiográfica, ¿no? Y el tema de la corte. Es un libro que, a diferencia de otros planteamientos, no pretende ir contra ningún paradigma, simplemente pretende completar, ¿no?, otras visiones sobre un fenómeno tan complicado como es la corte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos planteamos la idea de la corte como sujeto historiográfico y como problema historiográfico, ¿no? En todas esas dimensiones que Marcelo ha reseñado y que Iván ha reseñado, en la oportunidad de poder ver dos realidades, dos continentes, la monarquía de España y esa compleja realidad, esa compleja articulación que tiene la corte, ¿no? Si la corte es todo o es una parte del todo, queda para los lectores, ¿no?, que serán probablemente los que sean dueños y se convierten en dueños de esta interpretación. Aquí nosotros, los editores y los autores, creo que simplemente se han dedicado a exponer con su inteligencia aquello que creen que es la corte, ¿no? Yo creo que estamos ante un libro palimpsesto que permite, ¿no?, ver las diferentes conexiones entre esos tres bloques que hemos establecido y que Marcelo ha explicado con tanta claridad. Y yo creo que lo que se queda ahora es no dar por cerrado los temas de investigación sobre la corte y que esta pequeña aportación que hemos hecho sea una vía para seguir en estos difíciles temas del mundo cortesano, de la sociedad cortesana, de la articulación de las relaciones de poder en el mundo de la corte dentro de la monarquía de España, monarquía hispánica, monarquía católica, como queramos llamarla, y que probablemente nunca se cerrarán porque, gracias a Dios, la historia nunca se cierra, por mucho que algunos crean que sí. Muchas gracias y yo termino con esto. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a los comentarios. Nuestros comentaristas son Antonio Álvarez Osorio, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Daniela Pastor Telles, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos mucho la participación de ambos y que alimenta el propósito de la colección de trabajar con una diversidad de miradas desde ambos lados del océano, con diferentes representaciones de universidades. Entonces, que estamos muy felices por su aceptación. Y voy a pasar la palabra en primer lugar a Daniela Pastor Telles, y recuerdo que tenemos 15 minutos para cada una de las presentaciones de comentarios. Buenos días, buenas tardes. Primero que nada me voy a disculpar de antemano si se me va la voz. Estoy saliendo de una amigdalitis un poco fuerte, entonces ténganme paciencia, por favor. Y bueno, voy a procurar quedarme en los 15 minutos y voy a estar al tanto de no pasarme. Ya, empezando con lo que nos toca, primero que nada, un agradecimiento enorme a esta invitación a presentar tan buen libro. Yo ya tenía conocimiento de él porque me lo habían recomendado y me habían pasado el link antes de que me mandaran la invitación, entonces ya había empezado a disfrutarlo. Y me pareció un gran honor que me permitieran presentarlo, su presentación oficial, y sobre todo compartir con ustedes este espacio de la presentación. Agradezco mucho no solo la invitación, sino el que se tomen todo el tiempo y el trabajo que han hecho a lo largo de estos años para crear esta colección que me parece muy necesaria, a pesar de que ya se empieza por ahí a oír esas voces terribles que siempre llegan a decir que ya de esos temas ya se ha hablado demasiado. Creo que este volumen y los volúmenes anteriores y el trabajo que están haciendo demuestra que la corte, lo cortesano y los estudios del mundo de la monarquía hispánica todavía no tienen bastante que dar. La otra es que va con el agradecimiento, es la felicitación por el trabajo en este volumen y en los volúmenes anteriores. Conozco también el volumen anterior. Los primeros, tengo que ser honesta, todavía no los he leído. Pero bueno, sí creo que son trabajos
que no solo merecen felicitación, sino un amplio reconocimiento, y espero que sigan dando la vuelta al mundo, como sé que ya están haciendo. Y la otra es también la cuestión de que los tengan en versiones accesibles a todo el mundo, porque en gran parte con la pandemia vimos la dificultad luego de poder adquirir o mantener nuestros trabajos sin la facilidad del libro electrónico. Digo, yo soy muy antiguo régimen en ese sentido y sigo leyendo en impreso, pero bien que mal el libro virtual logra romper esas barreras que nos impedían conocer los trabajos de Allende el Mar o del fin del mundo. Y algo que tiene justo esta colección y este volumen que a mí me parece fundamental es que no solo es un diálogo entre ambos lados del Atlántico, sino también que integra al mundo americano como por separado y también como un todo, y como un todo parte de la monarquía. Poco a poco la historia de México, la historia de Nueva España ya se está integrando más a la historia de Sudamérica, y eso a mí me parece fundamental, porque es imposible entender el virreinato de la Nueva España sin entender el virreinato del Perú. Entonces, creo que, bueno, de todo el territorio, cuando hablo del virreinato del Perú me refiero a ese gran virreinato del Perú, pensar en nacionalidades. Y justo con esto doy paso a la presentación, que no la tengo escrita tal cual porque la tuve que reducir, entonces espero no pasarme tiempo. Como tal dicen en la presentación de la colección y sus editores, creo que es fundamental mantener los vínculos en escritura, en debate y en diálogo de lo que hace una historia compartida. Una historia compartida tanto en España como en Portugal, las islas mediterráneas, América y América entendida como un conjunto y por separado, Perú y México, así como Guatemala y el norte de México. Este volumen en particular, el de la corte y la sociedad cortesana en el mundo hispánico, no solamente cumple con lo requerido para la colección de Gismondi, sino también tiene ese elemento fundamental de girar en torno a un eje fundamental, como sería en este caso la corte, y mantener la singularidad de cada texto. De esto ya lo han comentado sus editores y la dirección de la colección, que es algo que logra sin parangón el volumen. Pues si bien sí se trabaja la corte, los integrantes de la corte, es decir, esta sociedad cortesana, va más allá y crea el eje fundamental de entender, de utilizar más bien a la corte, también para entender a todo el mundo hispánico, a ese mundo del antiguo régimen. A su vez, cada texto que tiene este eje fundamental de ir más allá del caso particular, logra explicar y mantener un diálogo con los diversos elementos, ámbitos y espacios que se construyeron en la monarquía hispánica de los siglos XVI al XVIII a partir de los estudios específicos como fuera la educación, la vida cotidiana, la economía y sobre todo el ámbito político, que es usualmente el ámbito en el que se estudia lo cortesano. Y creo que este es un gran elemento que tienen en común todos los textos, repensar la historia política. Ya no estamos utilizando el concepto de esa historia política tradicional. Este tipo de textos lo que muestran es una historia política más rica, más profunda y con un mayor trabajo en el entender
la complejidad del proceso político en el que se configuró la monarquía hispánica y sobre todo porque rompe con unos lentes que habíamos traído a la hora de la interpretación del pasado, que era nuestro sesgo liberal. Tendíamos, y lo presentan muy bien en la introducción los tres editores, ciertas maneras de entender lo político, lo cotidiano, las relaciones personales, el Estado, las jurisdicciones, el ámbito económico y lo cotidiano, siempre con estos lentes liberales que hacían que viéramos una diferenciación, por ejemplo, entre lo público y lo privado. Cuando la Corte bien nos muestra que esa distinción tan tajante es inexistente. También cuestiones como lo político ceñido solamente a la administración y al gobierno se rompe en el momento en que podemos ver elementos de lo político no solo en la educación, sino también en los espacios de recreo, en la economía, en la economía entendiendo en el gasto, que no en la economía como esta gran parte de la economía, y también en elementos como las cuestiones del honor, la lealtad y otras cuestiones que se habían quedado como en el pensamiento político y más en lo teórico, que aquí se demuestra cómo están en lo fáctico, en el mundo real, en el mundo material. De hecho, mis mayores felicitaciones tanto a las autoras y a los editores, porque lo que es increíble es ese gran trabajo para poder dividir y darle un orden y una lógica y una coherencia interna, como bien señaló Benita, a este libro, pues todos los artículos, como tienen este eje fundamental desde su singularidad, bien que mal, todos podrían entrar en una de las tres partes en las que están divididos, pero realmente se logró una división y una armonía entre todos que permitió que se vieran elementos en común entre cada uno de las partes, que tuvieran una forma cada parte, pero permitieran la comunicación con los otros elementos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la parte 1, gobernar la corte o gobernar la monarquía, queda muy bien cerrada la cuestión con los 4 textos de Beniño, Cañeque, Torres Arancibia y Reca, pero perfectamente ahí podría entrar, por ejemplo, el texto de Guillén Berrendero, pues si bien habla de la nobleza, el poder y la corte, también está hablando de cómo se relaciona esta nobleza, su relación con el poder como parte del gobierno de la corte. O podríamos ahí mismo meter el texto de Camarero, Aguilar y Ballina sobre los sitios reales como una parte del gobierno, o el de André de la economía como parte del gobierno, pero también son parte de la materialidad. Y en ese sentido, la parte 2 de los lugares de lo material, lo religioso y lo femenino, en la corte efectivamente muestran esa parte material, terrenal, fáctica de todo lo que se ha visto también de manera teórica sobre lo que es la corte y el pensamiento político del antiguo régimen, la nobleza, las representaciones, los discursos se llevan a cabo en un mundo real, pero eso no se queda solo ahí, también eso podríamos verlo. Lo tienen los textos como el de Alejandro Cañé, que perfectamente habla de esos momentos específicos, materiales, en los que la corte virreinal novohispana se conforma en sus distintos ámbitos, como la relación de las audiencias, o, por ejemplo, es muy material el texto de Ariana Giorgi, con sus representaciones de las apariencias y los retratos y las modas. Esto me lleva también a justo hablar de estos elementos comunes que tienen, o sea, a partir de ese eje fundamental, de esos temas comunes que tienen
cómo que a su vez estos 12 artículos rompen con algo que historiográficamente y de una manera excelente que lo hacen, lo teníamos como muy estático, ver la corte como un gran evento que se dio desde el siglo XVI al XVIII y que como si no tuviera ninguna interferencia con otros ámbitos y no se hubiera modificado, sino que un día inició y después se diluyó. Y justamente los textos lo que nos muestra es ese rompimiento, por ejemplo, con el siglo XVIII. ¿Qué realmente es rompimiento? ¿Qué, más bien ruptura? ¿Qué realmente es una continuidad? Justo como lo señala Andover en su artículo, pero también es verlo en sus propios elementos particulares. Por ejemplo, la construcción de un ministro favorito, que no se puede entender más que en el siglo XVII, de hecho solo la primera mitad del siglo XVII. Esto de la temporalidad es precioso, no solo cómo muestran que se tiene que hacer estudios de más largo alcance pensando en el propio devenir de la estructura, y lo digo también como crítica hacia mí, porque yo soy de las que en el siglo XVIII rompe sus estudios, ya no busca más allá. También lo otro que tienen es esta cuestión que ya lo había dicho Manuel Rivero en su libro de La Edad de Oro de los Virreyes, este problema de lo general y lo particular, que creo que justamente el que haya tanta comunicación entre ambos lados del Atlántico es lo que permite que se vaya cerrando esos puentes, no solo de los espacios, sino que se empiece ya a ver cuestiones que son generales de la monarquía, pero también cuestiones necesarias de la localidad. Y la otra, y ya para terminar y llevando agua a mi terreno, que las mujeres cada vez están entrando más en escena. No solo tienen un artículo propio y un espacio propio, sino poco a poco se empieza a mostrar la importancia de las mujeres como agente histórico y cómo modificaron y fueron parte del proceso formador de la corte y de la monarquía hispánica. No solo las virreinas, también las nodrizas, las ayas, las cortesanas como esposas, pero también en su singularidad. Como mujeres, cuáles eran sus campos de acción, y creo que este texto da para mucho de qué hablar, y a mí se me ocurre como propuesta, y hablando de lo que Tomás Mantecón venía diciendo, que a mí a lo que me invita es a, después de leerlo, que se hicieran círculos de discusión, porque presenta tantas cosas y tantos diálogos con la historiografía más vieja, pero también con la historiografía más reciente y más peleada entre sí, y habla de tantos ámbitos que lo único que da es para hablar de ello. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Daniela, por los comentarios y por el entusiasmo. Y le paso la palabra ahora a Antonio Álvarez Osorio, de la Universidad Autónoma de Madrid. Pues muchas gracias, Jacqueline, y gracias y enhorabuena a los coordinadores, a los responsables de la colección y a los colegas y amigos y amigas que se reúnen hoy en torno a esta presentación. Bien, la primera cuestión es, bueno, pues el libro pertenece, como se ha remarcado, a una colección ilustre, Ismundi, promovida por pioneros, que lo que busca es, bueno, pues esa historia comparada, el dorado que es la historia comparada y llevarla a la práctica entre los mundos ibéricos, que siempre está complejo, creando una alianza virtuosa entre universidades como La Plata, Mar del Plata, Rosario y la Universidad del País Vasco y la Universidad de Cantabria, ¿no? Con los colegas con los que tanto trabajamos conjuntamente, ¿no? Bien, la propuesta del volumen, de la colección en sí mismo es interesante a nivel historiográfico. Es decir, estamos se hablaba de las últimas 2 décadas, de los últimos lustros, donde pues hay una quiebra de lo que concebíamos como americanismo y, si queréis, una historiografía eurocéntrica. Es decir, cada vez más los equipos
de investigación de ambas orillas, es decir, no solo se compara Virreinato de Nueva España y Virreinato del Perú de forma creciente, y a veces pues Milán con Nápoles, con Sicilia, con Países Bajos, o los territorios de la Corona de Aragón, o con Aragón con Castilla, o Portugal cuando forma parte de la Unión de Coronas Ibéricas. Es decir, la historia comparada va creciendo de forma trabajosa, y yo creo que esta colección, desde luego, es un marco de referencia de esa quiebra de las historias continentales en un marco más amplio, que es el propio marco de la monarquía, que no solo era, lógicamente, Europa y América, sino también Asia y zonas de África. Bien, con respecto al libro sobre la corte y la sociedad cortesana, siglos XVI y XVIII, en primer lugar, bueno, pues el agradecimiento, como es lógico, a los coordinadores que me han invitado a esta presentación. Algunos de ellos, como Marcelo y como pues, José Antonio Guillén, han sido compañeros de departamento, excelentes investigadores y egregios colegas del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid en una parte de su trayectoria académica, y con Iván Escamilla también compartimos proyectos e iniciativas, ¿no? Con lo cual, el volumen yo creo que demuestra la vitalidad de los estudios de la corte en, bueno, pues en distintos mundos, ¿no? Más allá de las dos riberas del mundo atlántico, ¿no? Bien, un volumen de 400 páginas, casi 400 páginas, resumirlo o apuntar cuestiones en 15 minutos siempre es complejo, por lo cual me van a permitir que vaya pues punteando, ¿vale? Para desilusión de los autores, pero punteando algunas cuestiones un poco para el debate de forma muy casi telegráfica por el tiempo disponible. Bien, en primer lugar, el primer apartado es gobernar la corte, gobernar la monarquía. Como bien decía Marcelo, es la estructura del gobierno de corte, y ahí tenemos el trabajo de Franco Beniño, volviendo a un tema que ha sido clásico en su obra, con el impacto de La sombra del rey en 1192, a la idea del ministro favorito entre 1598 y la muerte de Mazarino en 1161 y el inicio del gobierno personal de Luis XIV. Voy a hablar muy rápido ya la madrileña, les aviso. Y por tanto, pues ese periodo del ministro favorito y las 6 revoluciones, pues nos anuncia una monografía, con lo cual es fascinante, y también pues distingue el ministro favorito del privado, como era Álvaro de Luna en la Castilla del siglo XV. Alejandro Cañeque, que creo que estaba por aquí, pues regresa a un territorio que conoce muy bien, la Corte de México, y lo hace señalando una paradoja, que es la publicación del libro de Norbert Elias, por el Fondo de Cultura Económica en México en el 82, y el libro de Octavio Paz sobre Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, es decir, 2 libros básicos para acercarse a lo que era la dimensión de la corte de Nueva España, que sin embargo en aquellos años, los 80, no tuvieron, digamos, una consecuencia efectiva e inmediata ni en la historiografía americana, ni tampoco en una gran parte de la historiografía europea, que todavía seguía bajo, digamos, paradigmas muy alejados de este tipo de nueva historia política y social. Bien, examina de forma magistral Alejandro Cañeque, un espacio muy conocido para él, la corte virreinal, apuntando como incluso el hito en cuando los grandes de España empiezan a ser virreyes con el duque de Escalona en 1140. Hace una radiografía perfecta de la estructura de la casa y corte con los oficios de la casa del virrey, el confesor, el secretario de cámara, etcétera. Y plantea un tema para el debate que ya ha surgido en otras publicaciones, el tema del valimiento virreinal, que bueno, puede parecer un tanto discutible. Desde luego creo que a veces la palabra privado refleja mejor esas dinámicas que el hecho del válido virrey, pero supongo que esto también puede dar lugar al debate. Para ser algo polémicos en esta rápida reseña, decir que desde mi punto de vista no existen palacios virreinales, porque todos son palacios reales. Y entonces ahí tenemos la Real Audiencia, el Real Acuerdo, la Cárcel de Corte, la Capilla Real, el Tribunal de Cuentas, dentro de lo que es, quizá, enmendándome también a mí mismo, no una monarquía de las Cortes virreinales, sino una monarquía de las Cortes Reales, es decir, una monarquía de 22 reinos, donde cada corte, el Palacio Regio Ducal de Milán, nunca fue un palacio del gobernador, fue un palacio del rey y del duque ausente, pero siempre Palacio Regio Ducal. Nunca cambió su nombre, ni el Palacio Real de Valencia, ni el Palacio Real de Nápoles, ni el Palacio Real de Palermo, etc. Bien, Eduardo Torres nos plantea también un tema que domina, que es el tema de la sociedad cortesana del Perú, y lo centra en 3 grandes parámetros.
como es el análisis de la encomienda, que también temas que ha desarrollado y que ha continuado trabajando, la cuestión de la corrupción, que también es uno de los ámbitos que está uniendo historiografías europeas y americanas. Recordar el gran proyecto coordinado por Paco Andújar y Pilar Ponce, y la cuestión de la violencia, que interesa mucho en el ámbito nobiliario, como bien sabe José Antonio, y que interesa también mucho en el ámbito pues, americano, ¿no? El empleo de la violencia. Y luego esa referencia a la Secretaría de la Gobernación tan peculiar, que nos mete en las entrañas del gobierno virreinal, donde no siempre era un secretario doméstico el que ejercía esa labor, sino esa Secretaría de Gobernación del Virreinato del Perú, que es muy peculiar y que nos recuerda en un análisis de historia comparada a la Secretaría de Estado y Guerra en los Países Bajos. Bien, Cinzia Reca va a otro ámbito y está en los bordes del mundo hispánico, porque estudia la corte napolitana de Fernando IV y de María Carolina. Bueno, pues el reino de las dos Sicilias, Borbones, pero María Carolina lo que hace es acercar el reino de las dos Sicilias, dirigiendo el gobierno a Inglaterra y Austria, con lo cual alejándola de la alianza borbónica. Bien, aquí aparece una cuestión que no había aparecido antes, los bailes, las danzas, los saraos, comedias, es decir, algo esencial en el mundo de la corte. Y analiza el papel de la corte de una reina frente a un rey Lazzarone, y bueno, que desde el 1775 hasta 1789 se convierte en reina política, reina consorte que gobierna la práctica, con una peculiaridad que es poco habitual, con presencia y voto en el Consejo de Estado, con un papel no informal sino formal de gobierno, y que luego tiene una caída desastrosa después de la revuelta napolitana, y tiene que ir a Viena y muere pues, bastante abandonada en Viena, lo que nos recuerda a destierros de reinas consortes o tutoras como Mariana de Austria en Toledo, que era más cerca, Mariana de Neuburgo en Francia, Isabel de Farnesio recluida en la granja, o la propia María Luisa de Parma en Roma. Es decir, estas reinas consortes que ejercieron todo el poder y que cuando lo pierden pues, son alejadas del espacio de la corte y del ejercicio del poder. Bien, paso rápidamente a la parte segunda, lo material, lo religioso y lo femenino, y aquí me sumo a Daniela en la crítica a los, para no hacer todo loas, ¿vale? Para no hacer como Sor Juana Inés de la Cruz, la crítica un poco a los coordinadores de que Anduve esté en la parte de lo material, lo religioso y lo femenino, cuando parece que el apartado de Anduve entraría de forma mucho más natural en el gobierno de corte, la hacienda es gobierno de corte. En ese sentido, Anduve, me saltó el orden, analiza a los superintendentes y analiza pues, 3 grandes secretarios de Estado y despacho, como son Patiño, Campillo y el Marqués de Ansenada, que reúnen 3 secretarías, Hacienda, Marina, Indias y Guerra, que además controlan a veces, y lo hace mirando a Indias, como hace Patiño, la venalidad de cargos en Indias, y como hace Campillo, eligiendo el secretario del Virrey de Nueva España, algo no menor, es decir, las secretarías virreinales a nivel de toda la monarquía es un tema pendiente, con las propias secretarías de las embajadas, y ambas elegidas por aristócratas y de su margen de confianza. Y, bueno, la propia evolución de la Tesorería General, la Contaduría General de Indias desde 1751. Un análisis brillante de una persona que domina lo que es la evolución de la hacienda en la monarquía de España en el siglo XVIII. Bien, siguiendo con lo religioso y lo femenino, Beatriz Colombi, que ya nos había coordinado junto con otra autora un libro delicioso, Cartas de Lisi, sobre la condesa de Paredes en la época sobre todo virreinal. La condesa de Paredes es un personaje porque tengo bastante debilidad, va a ser la dama del Fernando de Valenzuela. Pues María Luisa Manrique de Lara aparece junto con la condesa de Galve y con la hija del virrey en aquella exposición del Museo de América. Entonces, bueno, pues aquí tenemos tres grandes espacios femeninos vinculados con 3 momentos virreinales y con, bueno, pues ese mecenazgo femenino tan activo y con ese brillo y esplendor, con el mecenazgo de Sigüenza y Góngora, etcétera, del virreinato de la corte de Nueva España en la segunda mitad del siglo XVII, con lo cual es un análisis brillante. La condesa de Paredes creo que da más juego por su exilio austriaco, con lo cual se podrá seguir su rastro, que lo tiene, y muy intenso en Milán, donde fallece en 1621. Bien, pasamos muy rápidamente y telegráficamente, disculpen, a un autor clásico, Antonio Rubial, que domina, como se pone en relieve en esa historia mínima que editó el Colmes, lo que es la Iglesia Católica Mexicana Novohispana, y bueno, vuelve a temas que conoce muy bien, entre ellos, pues bueno, pues la Pietas austriaca, el papel de los dominicos, los franciscanos, su relación con los virreyes, la figura del confesor del virrey, que también daría muchísimo más juego, digamos, en los próximos lustros para un análisis comparado.
esos confesores de virreyes y analiza con detalle quiénes son en el siglo XVII. Pone alguna imagen desde mi punto de vista pues, espectacular, también por mi propia trayectoria, como ese conde de Galve que imita a Rodolfo de Habsburgo ante el viático en la Ciudad de México en 1168 y sigue imitando al rey de España pues el viático. Lo que pasa es que esa costumbre de seguir el viático no solo era de los Habsburgo y los Austrias y no solo la trae Carlos V, sino ya lo hacían los reyes católicos y estaba recogida legalmente, con lo cual en el fondo aquí se nos plantea un tema clave que es la pietas austríaca, la relación entre pietas austríaca y pietas hispana, que daría lugar también para un debate muy amplio, ¿no? ¿Qué es pietas austríaca y qué era ya antes pietas hispana? Como el culto a la Eucaristía, la Inmaculada, etc. Bien, pasamos a los sitios reales con Concha Camarero, con Ángel Ignacio Aguilar y con Alejandro Ballina, que hacen un recorrido muy, además también gráfico, muy rápido por no solo reales sitios, esas aldeas reales, la corte de la aldea, pues la aldea convertida en sitio real, y en este caso, pues no solo sitios más conocidos, sino pues evidentemente Segovia, Toledo, Sevilla, la Alhambra, aparte de bueno, pues Balsaín, la propia evolución de Río Frío, vinculada a Isabel de Farnesio, el palacio no habitado, etcétera. Con lo cual también un análisis magistral de alguien que conoce muy bien, como es el equipo de Concha Camarero, la evolución de los reales sitios. Me avecino a mis últimos minutos y Jacqueline estará muy pendiente del tiempo, del paso del tiempo, como en el juego de la corte. Bien, la parte tercera es sobre la sociedad cortesana, entonces aquí voy a resumir mucho. Como está aquí José Antonio Guillén y tiene una buena relación, pues su análisis sobre virtud, honor, nobleza europea, tratadística, es un experto en tratadística y bueno, se mueve con mucha fluidez en ofrecer un cuadro global de conceptos claves de historia conceptual, de hermenéutica, digamos, un itinerario sobre los conceptos que articulan la nobleza y el servicio al rey en la corte, ¿no? Y sus lealtades. El siguiente capítulo, el 10º, está dedicado a la fidelidad en el contexto de la Guerra de Sucesión en Lima. Luis Mauricio Leiva ya había trabajado este tema desde la PUC y lo que hace es bueno, pues reflexionar sobre un caso concreto, que es el de Marqués de Corpa, segundo Marqués de Corpa, y digamos la tensión entre la lesa majestad individualizada y la clemencia real. En el caso de las esposas y las hijas, los desafectos que vuelven a sus casas, la corona de Castilla a partir de 1715, con las medidas de, de Felipe V, con lo cual nos ofrece un buen contrapunto a los estudios que hay sobre la guerra de sucesión en el ámbito europeo y abre una línea que puede dar lugar a muchas más investigaciones, que son las Américas de Carlos III de Austria. Para ir concluyendo, Ariana, creo que me quedan 2 minutos, Ariana Giorgi nos habla en un delicioso artículo, como nos tiene acostumbrados, de golillas y corbatas en la corte de Felipe V y contrapone la ropilla, el jubón y las calzas del vestido española, sobre el que hay libros del Centro de Estudios de Europa Hispánica, con la casaca, la chupa y el calzón, y nos muestra cómo la corte es un crisol porque esa moda francesa venía de los croatas en 1660, con lo cual nos discute esas tradiciones nacionales y remarca el papel de 1707, de la coyuntura de 1707, como el declive de la golilla, menos el Marqués de Mancera, que ya ha aparecido mucho antes, la verdad, de las virreinas, que sigue vivo, que morirá con 108 años y que es el último golilla como presidente del Consejo de Italia. Le dedica algunas líneas que, bueno, pues fallece manteniendo la golilla hasta el final frente a la corbata. Acabo con la comunicación, con la intervención de Antonio Castillo dentro de su proyecto de Vox Populi y visibilidad de los escritos, de la escritura, y con bueno, pues un artículo también muy interesante, un capítulo con ese pasquín de 1608 sobre el duque de Lerma, que es precioso de ver, les recomiendo que vean hasta bueno, la foto, la Danato Memoria, quitando las voces de los restos moros en Toledo, esa apariencia y público de lo escrito, y con el SPQN de que nos recuerda al Senatus Populus Romanus, en este caso en Nápoles en 1647, con el lema de libertas de la República Napolitana. Y grafitis, blasfemos, etc. Bien, concluyo, me queda 1 minuto creo, o 30 segundos mejor, diciendo que enhorabuena porque sea un libro digital, que sea open access, que tenga un impacto inmediato, que no ocurra como esas publicaciones que se empiezan a citar 10 años después. Aquí ya se puede citar este libro, ¿vale? De forma inmediata. Enhorabuena a Ismundi, a la colección, a la alianza virtuosa de 3 universidades argentinas y 2 del norte de nuestro país. Y bueno, pues yo creo que tenemos un nuevo hito de historia comparada que demuestra la vitalidad de los estudios sobre la corte
y bueno, pues que nos interesaría seguir comparando, en este caso, Europa, América, Asia y África en el entorno de los mundos ibéricos. Gracias.